Se suponía que la ceremonia no importaba, solo era una formalidad, solo un doblado más de la bandera para las cámaras. Pero entonces sucedió justo delante de 2000 infantes de marina. El almirante alzó la mano y golpeó al perro policía. No por miedo, no por peligro, sino por arrogancia. El perro no reaccionó, no gruñó, ni siquiera apartó la mirada. Simplemente se quedó allí sentado, silencioso, impasible, como si hubiera sido entrenado por alguien que comprendía la violencia con mayor profundidad que el hombre que la ejercía. Lo que nadie comprendió fue esto: la correa no era lo importante. El uniforme no contaba la historia, porque el hombre que sostenía esa correa no era solo un adiestrador. Era un nombre que la Marina no pronunciaba en voz alta. Un SEAL sin insignia de rango, sin designación de unidad y con un historial de bajas que nunca quedó plasmado en papel. Entonces, cuando pronunció una palabra, el perro se movió, no para atacar, no para castigar, sino para recordar a todos que la verdadera autoridad no grita. Escucha. Espera. Y cuando llega el momento, la habitación queda sumida en el silencio. Así que antes de mostrarles lo que pasó cuando el hombre equivocado golpeó al perro equivocado, denle me gusta, suscríbanse y activen la campanita, porque esto no se trataba de protocolo. Se trataba de una lección que ningún almirante querría que figurara en el informe. El sol caía a plomo sobre el campo al aire libre, calentando cada centímetro de la grava bajo los pies. Filas y filas de infantes de marina perfectamente alineados llenaban las gradas, con sus uniformes impecables y su postura aún más pulcra. Las cámaras recorrieron la multitud. Altos mandos navales, unidades de prensa, personal de entrenamiento de todas las ramas. En el centro del escenario, un podio brillaba bajo el escudo militar, flanqueado por dos banderas que ondeaban ligeramente con la brisa. No se suponía que fuera gran cosa. Un traspaso de mando rutinario para uno de los batallones de apoyo de nivel medio, presidido por el contraalmirante Kerna. Kerna, más conocido por su ceremonia que por su autoridad, se aseguró de que el evento fuera multitudinario. Envió invitaciones a unidades que ni siquiera estaban bajo su mando directo. Discursos preparados con un tono patriótico lo suficientemente grandilocuente como para ganarse la aprobación de la prensa. Todo un espectáculo. En el extremo más alejado del campo, técnicamente dentro del cordón de mando pero fuera del foco de atención, se encontraba un hombre con una chaqueta militar gris, y a su lado un gran perro policía en posición de guardia. Nadie le prestó mucha atención. El guía no llevaba ningún distintivo visible. No vestía el uniforme de gala. Y aunque su perro era claramente un miembro de las Fuerzas Armadas, con el bozal sujeto al chaleco y el arnés con la insignia de la Marina, nadie los vigilaba. Simplemente otro par de elementos funcionales, inmóviles, observando todo sin llamar la atención. La postura del hombre, sin embargo, era precisa. Ni rígida, ni solemne, simplemente correcta, como la de alguien que sabe fundirse con la conciencia. Manos quietas, columna recta, mirada firme. Sin escudriñar, sin nerviosismo, simplemente observador, imperturbable. Algunos marines de la última fila se percataron por un instante de que el perro no se inmutó cuando los altavoces emitieron un chirrido por la retroalimentación. De que el perro permaneció completamente quieto cuando una brisa levantó gravilla suelta. Pero ni siquiera ellos se detuvieron a observarlo. Para los demás, la pareja pasaba desapercibida. Un apoyo discreto, quizás un elemento de seguridad para un dignatario visitante, o simplemente un accesorio de protocolo colocado allí para lograr un equilibrio visual. El almirante Kerna subió al escenario entre aplausos formales. Sus palabras eran suaves y parecían haber sido aprobadas previamente. Su rostro reflejaba la expresión de un hombre que nunca se había acostumbrado del todo a ser superado en rango por hombres más jóvenes y tranquilos. Hizo una pausa antes de pronunciar frases clave, se ajustó los puños y escudriñó a la multitud como quien lleva la cuenta de los asistentes. No miró al adiestrador. No se fijó en el perro. Todavía no. Junto al podio, un grupo de oficiales subalternos se turnaban para recibir reconocimientos, menciones honoríficas, traslados y condecoraciones. Una niña de no más de 10 años, hija de un coronel a punto de jubilarse, paseaba junto a la valla lateral con su madre. El perro policía giró la cabeza una sola vez. Siguió a la niña brevemente con la mirada y luego volvió a fijarla al frente. No se había movido ni un centímetro. Detrás de ellos, 4 SALS fuera de servicio estaban apoyados en la valla,
bromeando en voz baja. Sin embargo, su broma se interrumpió cuando uno de ellos reconoció al instructor. No dijo nada, simplemente se enderezó un poco. El almirante Kerna comenzó sus notas finales, con la voz cada vez más elevada, como si estuviera guionizado. Habló de unidad, honor, la cadena de mando. Un lenguaje que significaba poco para quienes habían derramado su sangre por la bandera, y todo para quienes no. El público escuchó con respeto, aunque no con entusiasmo. En la retaguardia, el adiestrador le dio al perro una señal mínima, un ligero movimiento de su dedo índice izquierdo cerca de la cadera. El perro modificó ligeramente su postura, un realineamiento casi imperceptible. Nada agresivo, nada que llamara la atención, solo una recalibración microscópica que ningún perro común habría realizado en una zona sin combate. Pero nadie que estuviera mirando lo sabía. Todavía no. No fue hasta que se oyó el sonido del metal golpeando el hormigón y el frágil sentido del orden del almirante se desmoronó ante 2000 ojos silenciosos. Las ceremonias militares tienen un ritmo peculiar. Medido, simbólico, pero también frágil. Demasiado silencio, demasiado protocolo, y basta un instante imprevisto para que se rompa la ilusión. Ese momento llegó a mitad de la lectura de la mención honorífica. Un oficial de logística de segunda categoría, joven y nervioso, dejó caer una caja detrás del muro del escenario. No era pesada, pero era de metal. La esquina golpeó el concreto con un fuerte estruendo que resonó de forma antinatural en el silencio orquestado. No era peligroso, pero sí brusco, repentino e impactante. Con eso bastó. El perro policía que acompañaba a su guía no se abalanzó, no gruñó, ni siquiera se movió. Emitió un ladrido. Corto, profundo y controlado. Salió del diafragma. Un sonido de alerta seco y preciso, propio de un perro entrenado profesionalmente. Se detuvo tan rápido como empezó. Para un oído entrenado, era un protocolo perfecto. Evaluó el ruido, emitió una sola señal verbal para indicar la alerta y, una vez tranquilo, guardó silencio de inmediato. Control canino ejemplar. Pero la ceremonia no estuvo a cargo de asesores ni de agentes de campo. La dirigió el almirante Kerna. Y el ladrido, a pesar de su brevedad, interrumpió su discurso. Estaba a mitad de la frase. Acababa de llegar al punto culminante sobre la disciplina como pilar del mando conjunto. El ladrido atravesó ese momento como un cuchillo. El almirante se quedó paralizado en el podio. El público contuvo la respiración. Levantó la vista lentamente, buscando la fuente de la luz, y sus ojos se fijaron en la unidad canina que permanecía inmóvil al borde de la formación rocosa. No hubo más ladridos ni alboroto. El perro ya había vuelto a su postura de descanso completa, con la mirada al frente y el peso equilibrado. El adiestrador no se había movido. Ni una disculpa, ni un gesto, ni un sobresalto. Su mano izquierda se mantenía apenas 1 centímetro más cerca de su arma. Una señal apenas perceptible de que el animal seguía interpretando las señales, seguía bajo control absoluto. Pero el almirante no estaba interpretando disciplina. Estaba interpretando falta de respeto. Hizo una pausa más larga de lo debido, se ajustó la solapa de la chaqueta y forzó una sonrisa. El guión continuó, nombres, condecoraciones, indicativos de la unidad. Pero a partir de ese momento, algo cambió. Un murmullo bajo recorrió las primeras filas, los oficiales subalternos intercambiaron miradas. Algunos se inclinaron unos hacia otros, susurrando. No sobre la ceremonia, sino sobre el perro. No con admiración, sino con irritación. ¿Qué hace un perro aquí para esto? ¿Se suponía que eso era una alerta de seguridad? Debería haberlo dejado en la maldita furgoneta. Nadie gritó nada. Solo un murmullo ambiental de desaprobación. De esos que indican que se está gestando una narrativa. Una que podría cambiarse con un simple gesto desde arriba. El almirante volvió a echar una mirada, esta vez sin ningún intento de disimularla. No vio una unidad de respuesta disciplinada. Vio interrupción, alteración y, sobre todo, vergüenza. Porque sabía cómo se vería en vídeo. Un ladrido durante sus palabras. El vídeo circularía. A nadie le importaría que fuera un comportamiento entrenado.
El titular sería el fragmento de audio, la imagen fija, la pausa del almirante, la onda en una mañana perfecta. Y así, el daño debía repararse. No en silencio, no sutilmente, sino públicamente. Y pronto. Mientras se leía la última condecoración, el asistente del almirante se inclinó para susurrar algo. Un cambio de agenda, una sugerencia de protocolo. Él lo desestimó con un gesto. Ni siquiera fingió escuchar. En el borde del campo, el adiestrador recolocó suavemente al perro 2 pasos hacia atrás y a la derecha, reajustando así su campo visual. Sus movimientos fueron pausados y precisos. El perro los imitó a la perfección. Nadie que lo viera le habría dado mucha importancia, pero el almirante sí. Lo interpretó como un acto de rebeldía. Un cambio de posición sin instrucciones. Sin respeto, sin disculpas, solo la firme convicción de que ese era su lugar. Y para un hombre obsesionado con la jerarquía y la imagen pública, eso era suficiente. La siguiente fase de la ceremonia no se desarrollaría según lo previsto. Tomaría un rumbo de corrección, de humillación y, finalmente, de algo para lo que no estaba preparado en absoluto. El almirante no esperó a que terminara la ceremonia. Se movió incluso antes de que cesaran los aplausos. 2 pasos más abajo del podio, con la mirada fija en el adiestrador que acompañaba al perro tranquilo. El oficial de protocolo intentó interceptarlo, susurrándole algo sobre la imagen pública, pero el almirante Kerna pasó a su lado como si no existiera. El adiestrador permaneció inmóvil. No saludó, no modificó su postura, porque técnicamente no estaba bajo el mando de Kerna. Pero esa frase no significaba nada cuando uno se encontraba en su campo de desfiles. ¿Qué demonios fue eso? La voz de Kerna no subió de volumen, solo se tornó tensa. Tenía ese tono público cortante, lo suficientemente alto como para que lo oyeran 2 filas de marines a cada lado. Traes un animal a mi formación y ladra durante mi discurso. El adiestrador no pestañeó. Fue una alerta entrenada, señor. Controlada. Reaccionó a un ruido fuerte detrás. No necesito un maldito análisis canino. Necesito silencio. Profesionalismo. Disciplina. Kerna giró su cuerpo hacia las filas que lo observaban, asegurándose de que su voz se escuchara con claridad. Tenemos observadores de la OTAN presentes, contratistas de defensa, se están editando reportajes para la oficina de prensa del Departamento de Defensa. Y mientras hablo de unidad y moderación, tu perro decide hacer de las suyas. Pronunció la última palabra con desdén. El silencio se extendió aún más entre la multitud. La voz del adiestrador no se elevó. Señor, este perro policía ha superado todas las certificaciones de nivel 1 registradas. Fue un ladrido de emergencia aislado, no una interrupción. Inmediatamente volvió a su posición. Kerna dio un paso más cerca. Quizás estés acostumbrado a estándares más bajos en el campo, pero en mi terreno yo trabajo con precisión. ¿Entendido, jefe? El insulto grosero no fue accidental. El encargado no era un jefe, y Kerna lo sabía. El encargado abrió la boca, luego se detuvo. Asintió una vez, con gesto pausado y respetuoso, nada más. Y esa pausa para calmar los ánimos, fue lo que más enfureció a Kerna, porque parecía una muestra de autoridad serena. Parecía el tipo de autocontrol que un superior podría mostrar a un subalterno. Y en ese momento, Kerna necesitaba demostrarle al público que no se dejaba dominar. Entonces miró al perro. El perro policía permanecía en una postura perfecta, sin reaccionar, sin parpadear, sin inclinarse. Un ejemplo de obediencia. Llevaba un arnés negro, no el verde reglamentario, sin insignias visibles de la unidad, solo una etiqueta con un lazo discretamente colocada bajo la correa del collar. Y sin previo aviso, sin ninguna señal, Kerna dio un paso al frente y golpeó al perro. Ni un puñetazo, ni una patada, sino un golpe seco y contundente en las costillas, propinado de lado. Lo suficientemente bajo como para no alcanzar la cara, pero lo suficientemente fuerte como para desviar al perro policía 5 centímetros hacia un lado. El sonido resonó. El público no jadeó. No hacía falta. La ausencia de sonido, de respiración, de movimiento, lo decía todo. El perro policía no respondió. No gruñó, no se inmutó. Simplemente reacomodó su peso,
volvió a meter la pata izquierda bajo el pecho y miró fijamente al frente. El cuidador no se movió. Ni un centímetro. Sus ojos siguieron la mano de Kerna, luego volvieron a la posición inicial. Ese silencio, esos pocos segundos de absoluta quietud, duraron más que cualquier otra cosa aquella mañana. Alguien entre la multitud susurró: ¿acaba de golpear al perro? Otro susurró de vuelta: creo que sí. Pero nadie dio un paso al frente, porque lo que acababa de suceder no era lo suficientemente claro como para ser desobediencia. No era lo suficientemente brutal como para ser un delito. Era ese espacio gris, el espacio entre creí haber visto y sé que lo vi. Y todos sabían lo que le sucedía a quienes hablaban primero en la cadena de mando. Kerna se ajustó la chaqueta, miró al fotógrafo más cercano y espetó teatralmente: «Controla tu unidad, operador. Es una orden». Luego les dio la espalda y se marchó. El adiestrador permaneció inmóvil. Bajó la mirada, no hacia Kerna, sino hacia el perro. No dio ninguna orden verbal, ni tiró de la correa, solo respiró hondo y en silencio por la nariz. El perro se quedó quieto, tranquilo, esperando. Porque este no era el lugar para actuar. Todavía no. Aquí no. Pero alguien se había dado cuenta. 2 filas más atrás, un SEAL con uniforme de gala se inclinó hacia un lado, entrecerrando los ojos. No habló, no se movió. Simplemente observó. Porque si ese entrenador era quien decía ser, entonces lo que acaba de suceder no fue un error. Fue el primer paso de algo muy grande y muy estúpido. La ceremonia se reanudó, pero no con el mismo espíritu. Los aplausos llegaban tarde tras cada nombre mencionado. Las frases que pretendían evocar honor, valor y despliegue, elogios por la iniciativa en combate, se desvanecieron en el aire como hojas secas. Incluso los obturadores de las cámaras de prensa, antes rápidos y ruidosos, ahora se detenían más tiempo entre toma y toma. Todos vieron lo que pasó. Nadie dijo lo que pasó. El almirante no hizo caso del golpe. Continuó con voz firme y la espalda recta, leyendo las condecoraciones con seguridad mecánica. No volvió a mirar a su asistente, como si todo aquello ya hubiera quedado archivado, justificado y superado. Algunos infantes de marina intercambiaron miradas. Un teniente de los SEAL cambió de postura 2 veces, observando al instructor desde el otro lado de las filas. Un oficial de logística ladeó la cabeza hacia un colega y murmuró: ¿está permitido? La respuesta llegó tras una pausa: sucedió. Eso es lo que importa. Y esa se convirtió en la norma de funcionamiento de la mañana. Sucedió. Así fue. El adiestrador no hablaba a menos que se le hablara. Permanecía en su posición, con el perro policía pisándole los talones. El sol había cambiado de posición, pero ninguno de los dos se había movido más que unos pocos centímetros. La única señal de que el adiestrador se percató de la situación fue cuando bajó la mirada hacia el punto del flanco del perro donde Kerna había golpeado. Posteriormente, una vez que el podio quedó vacío y la formación se disolvió, un asistente de protocolo subalterno se acercó al encargado. Se le solicita que pase al interior, señor, para una sesión informativa. No fue citado, no está bajo investigación. El lenguaje fue cuidadosamente neutral, pero la implicación no lo fue. Asintió una vez y comenzó a caminar. El perro policía lo seguía a paso, sin desfasarse ni un instante. Seguía en silencio, seguía tranquilo. El camino hacia la oficina de mando estuvo marcado por decenas de miradas de reojo. No eran miradas de reproche ni compasión, solo preguntas tácitas. El tipo de preguntas que la gente no formula en voz alta cuando la jerarquía, las normas y el silencio son más importantes que la verdad. Llegaron al umbral de hormigón del edificio administrativo. Antes de entrar, el adiestrador se detuvo, se inclinó ligeramente y se arrodilló. No del todo, solo lo suficiente para pasar una mano suavemente por el costado del perro, con los dedos bajo la correa del arnés, hasta las costillas. El perro ni se inmutó. Pero ahí estaba, una leve mancha roja que ya se estaba formando. No había ninguna herida abierta, ninguna lesión permanente, pero sí una prueba inequívoca de que el golpe no había sido leve. No había sido un simple toque teatral. Su intención era corregir, castigar. El cuidador se puso de pie de nuevo. Ni un suspiro, ni un movimiento de cabeza, ni una reacción que documentar. Solo una exhalación mínima y lenta por la nariz.
En el pasillo, otro agente esperaba. Señor, por favor, entregue su perro policía. Protocolo de revisión temporal. No tardará mucho. El guía no se movió. Miró una vez al agente, otra vez a la correa y la desenganchó. No dio ninguna orden, no hizo ningún gesto. Y aún así, el perro policía se quedó sentado, quieto, esperando. El asistente vaciló. ¿Me seguirá? La mirada del adiestrador permaneció fija. Si te reconoce. No era una amenaza. Era un hecho. El perro no se movió hasta que su adiestrador parpadeó una sola vez, casi imperceptible. El canino se levantó y siguió a su ayudante sin hacer ruido. El cuidador lo vio desaparecer por el pasillo. Por primera vez esa mañana, sus hombros se encogieron 1 centímetro. Ahora estaba solo. El sistema estaba en marcha, y todos los demás, los que habían presenciado la bofetada, visto el momento, sentido el silencio, habían vuelto a sus tareas, sus correos electrónicos, sus agendas. Porque el sistema protege el rango por defecto. Al principio, la habitación era fresca, silenciosa, el aire se recirculaba con demasiada frecuencia, como siempre ocurría en las oficinas cerradas donde a los altos mandos les gustaban las reuniones estériles e ininterrumpidas. 2 sillas, una mesa larga, una jarra de agua que no se había tocado. El contraalmirante Kerna permanecía de pie con los brazos a la espalda, el uniforme rígido a la altura de los hombros. Detrás de él, las persianas de la oficina estaban cerradas, pero no del todo. Rayas de luz solar se filtraban por la alfombra formando ángulos perfectos de 45 grados. El cuidador entró sin llamar a la puerta. No saludó. Kerna no le ofreció asiento. Su caso ha sido revisado, dijo el almirante sin mirarlo. Queda temporalmente relevado de sus funciones operativas con perros policía hasta que se aclare este asunto. El operador no respondió. Me han dicho que ya has presentado tu declaración. Un tono burlón se coló en la voz de Kerna. Convenientemente aséptica. Las palabras justas para parecer complaciente, pero no las suficientes para confirmar tus errores. Todavía no hay respuesta. Kerna se giró, con el rostro enrojecido, no por ira sino por certeza. Tenía poder. Tenía jurisdicción. Y, lo más importante, confiaba en que nadie en esa sala tenía más autoridad que él para contar su versión de los hechos. No me importa de qué rama militar te hayas transferido. No me importa qué unidad te haya asignado este perro, dijo. Cuando pisas mi campo de desfiles, quedas bajo mi disciplina. Avergonzaste a este mando frente a socios internacionales y fuerzas de élite, y trajiste un animal que ladró durante un discurso de un oficial de alto rango. El adiestrador arqueó una ceja, apenas. Usted golpeó a un perro policía entrenado por el gobierno federal, dijo con voz baja y tono objetivo. Eso quedará documentado. La boca de Kerna se crispó. Venga ya. ¿Documentado? ¿Crees que me importa el ruido interno? ¿Crees que un informe veterinario sobre contusiones va a perjudicarme? Déjame ser clara. No pierdo este juego. Dio un paso al frente y bajó la voz. Tú y tu perro no sois más que activos transferibles. Intercambiables. He destituido a 7 adiestradores en los últimos 4 años y he traído unidades más modernas y eficientes. Seréis reemplazados discretamente. El agente metió la mano en su chaqueta. No fue un movimiento rápido ni teatral, sino un gesto tranquilo. Colocó una sola carpeta sobre el escritorio, de color crema y sin marcar. Kerna lo miró fijamente, con los labios curvados en una sonrisa de falsa diversión. Déjame adivinar, formularios de autorización. Cartas de recomendación de tu último oficial al mando. El operador permaneció inmóvil. Orden sellada. Confirmada a través del canal de integridad de nivel de mando. Estoy aquí bajo observación de nivel de bandera. Kerna parpadeó y luego se rió. ¿Crees que eso significa algo para mí? Abrió la carpeta. No era gruesa. No había fotos impactantes ni informes de inteligencia. Solo 2 hojas. Una copia escaneada de una identificación y una segunda copia plastificada con las palabras enlace integrado, recurso de respuesta de nivel. El almirante lo miró fijamente 2 veces y luego volvió a reír. Autorización en papel, dijo con desdén.
Les encanta esconderse tras estas autorizaciones fantasma. ¿Quién firmó esto? Sin nombre, sin sello, solo números. Ni siquiera está notariado. Parece falso. El operador no respondió. Kerna retrocedió, caminando de un lado a otro. Te sientas aquí como un agente secreto que te ofrece información confidencial y crees que te respetaré. Pero esto no es una operación clandestina. Esta es una base naval. Mi base. ¿Quieres mostrar credenciales misteriosas? Bien. Yo mostraré las mías. Pulsó un botón en el intercomunicador de la pared. Acompañen a este hombre fuera de las instalaciones. Inicien los protocolos de suspensión del guía canino y envíen una solicitud a la unidad canina para su reasignación. El encargado no dijo nada. Simplemente cerró la carpeta. Pueden suspenderme, dijo. Pero el perro se queda conmigo hasta que termine este proceso. Kerna se burló. Ese perro ahora es propiedad de la autoridad interina del comando. Usted no tiene derecho a dictar nada. No terminó la frase, porque a espaldas de la gente, justo fuera de la ventana de la oficina, apareció una segunda figura uniformada. Observaba, inmóvil, sin distintivo de rango. Incluso Kerna, cegada por el ego e inmune a las advertencias, se detuvo medio segundo de más antes de volver a apartar la vista. Porque ese momento, esa quietud, no estaba planeado. Y significaba que algo estaba cambiando. El pasillo fuera de la sala de administración estaba más silencioso ahora. El movimiento se filtraba en pasos amortiguados y llamadas lejanas. El adiestrador caminaba solo, sin correa en la mano, con su carpeta de identificación cerrada y metida bajo el brazo. Pasó junto al bebedero y luego frente a las puertas dobles reforzadas del ala de entrenamiento. Al final del pasillo, el perro esperaba. Sin correa, sin supervisión, sentado. El cuidador encargado de sujetarlo no estaba por ninguna parte. Pero el perro policía no se movió, no olfateó, no se inmutó. Permaneció sentado en lo que sus adiestradores denominaron una postura de inmovilidad total, tan quieto que su propia respiración apenas perturbaba el polvo del suelo. Cuando el adiestrador se acercó, las orejas del perro se alzaron ligeramente. Ese fue el saludo. Nada más. Ven, dijo el cuidador en voz baja. El perro se levantó y lo siguió con fluidez. No salieron al exterior. Ni a sus viviendas en la base, ni a los medios de transporte. En cambio, entraron en una habitación sellada. Techos bajos, suelos negros mate, sin ventanas. Una sala de entrenamiento destinada a simulaciones avanzadas. Kerna ya estaba dentro. Estaba hablando con un funcionario de cumplimiento normativo, quien rápidamente abandonó el lugar cuando ambos entraron. La postura de Kerna era firme y segura. Permanecerá aquí mientras se verifica su autorización, dijo Kerna. Si percibo la más mínima resistencia, ya sea de usted o del animal, será dado de alta antes de que se cumpla la hora. Se acercó. Los ojos del perro policía siguieron sus botas. A 1 metro de distancia, luego a 2. Kerna extendió la mano hacia el pecho del adiestrador, no con violencia, sino con desafío. El dedo apuntaba como una lanza. Eso fue suficiente. El perro policía no gruñó ni ladró. Se quedó inmóvil al instante. Bajó el peso, recogió las patas traseras, enderezó los hombros y contuvo la respiración. Para alguien sin entrenamiento, podría haber parecido una señal de sumisión. Pero para cualquiera que hubiera entrenado animales de respuesta de nivel casi absoluto, era el momento previo a la activación. Todo en la habitación cambió. El aire se sentía más denso. Las paredes parecían estar más cerca. Kerna hizo una pausa a mitad de la frase. No era tonto. Arrogante, sí. Temerario, sin duda. Pero no ciego. Bajó la mirada. El cuerpo del perro se había convertido en un arma. No en movimiento, sino en anticipación. La quietud como amenaza. No una rabia descontrolada, ni un acto instintivo de protección. No, era contención entrenada. Del tipo que precede a un enfrentamiento calculado. El encargado no dijo nada. Finalmente, pronunció una sola palabra: quédate. El perro policía no se inmutó, no parpadeó. Simplemente permaneció en esa tensión, listo, en tensión,
pero se mantuvo firme. La habitación parecía respirar. Kerna retrocedió lentamente, y en ese momento, por primera vez, no parecía enojado. Parecía inseguro. Abrió la boca para hablar, pero la cerró de nuevo y se giró hacia la puerta. El adiestrador no lo siguió. Se arrodilló junto al perro, rozándole suavemente la nuca con una mano. No lo acariciaba, no lo consolaba, solo le recordaba algo. El estado de congelación se rompió. El perro inhaló. Parpadeó una vez y luego se sentó. Todo volvió a la normalidad. Pero no pasó desapercibido. La luz roja de una cámara de vigilancia parpadeaba en la esquina. Una sombra se movió tras el cristal de observación. Y en algún lugar, en silencio, alguien tomó nota, porque el almirante acababa de estar a un paso de algo que no podía controlar. Y aún no había terminado. El encargado estaba sentado en una silla plegable junto a una mesa de acero inoxidable. Arriba, las luces fluorescentes zumbaban con ese zumbido característico de los edificios gubernamentales y los lugares olvidados. Un espejo unidireccional ocupaba una pared entera. Nadie dijo quién estaba detrás. Frente a él se sentaban 3 evaluadores, un capitán de la Infantería de Marina del Departamento de Logística de la base, un especialista civil en comportamiento canino y un enlace de la Fuerza Aérea con más rango que expresión. Cada uno llevaba un portapapeles. Ninguno sonreía. «Esto no es una revisión disciplinaria», dijo el capitán rotundamente. «Se trata de una reevaluación de la preparación para el despliegue activo, de acuerdo con el Reglamento Naval 940.15. ¿Lo entiende?» El encargado asintió. Su perro policía ha sido clasificado como activo de nivel 2, pero su archivo de integración de campo contiene datos limitados. Ha omitido varios puntos de control estándar de recalificación. Esto es irregular. El encargado no dijo nada. «Comencemos», dijo el enlace de la Fuerza Aérea. Se abrió una puerta de acero. El perro policía entró acompañado de otro adiestrador, un facilitador temporal desconocido para el animal. La correa era corta. El perro mantenía una postura neutra. Comenzaron con lo básico: sentarse, quedarse, venir. Luego, con efectos ambientales, ruido de altavoces, simulaciones de disparos, máquinas de humo, luces estroboscópicas. El perro ni se inmutó. A continuación, llegaron las distracciones: comida que cayó cerca de sus patas, una pelota de tenis que rodó por el suelo, un desconocido que intentó provocarlo con un lenguaje corporal agresivo. El perro policía mantuvo su posición. Su respiración no varió. Luego vinieron las órdenes de estrés: despliegue de la manga de mordida desde un maniquí blindado de espuma, despeje de obstáculos bajo presión de tiempo, una maniobra de búsqueda de cuerpo completo en menos de 40 segundos. Todo ejecutado con precisión. Nada ostentoso, nada agresivo, simplemente quirúrgico. La especialista en comportamiento canino se inclinó hacia adelante, entrecerrando los ojos para leer su portapapeles. «Este perro no muestra reflejos de sobresalto». «No debería hacerlo», respondió el cuidador en voz baja. Ella frunció el ceño. «Incluso los perros de trabajo mejor entrenados muestran leves reflejos autonómicos. Este no se mueve, no se inquieta, ni siquiera gira la nariz para verificar el olor al entrar». «No es un perro de trabajo», dijo el adiestrador. «Es un recurso operativo». El capitán de la Infantería de Marina se enderezó. «Aclara eso, por favor». Pero antes de que el encargado pudiera responder, una nueva voz interrumpió desde el fondo de la sala. «No le pidas que aclare algo que no estabas autorizado a saber». Todos se volvieron. El hombre que había hablado no figuraba en la lista. No llevaba insignias visibles, ni uniforme. Solo una simple placa en un cordón negro y una postura que no correspondía a la de un civil. Caminó lentamente hacia adelante, sosteniendo una carpeta similar a la que Kerna había ridiculizado anteriormente. El oficial de la Fuerza Aérea preguntó: «¿Y ustedes?» «Supervisión de observación de su acceso, programa 17», respondió el hombre. «Se le ha otorgado una autoridad de revisión, no una autorización para anularla. No está aquí para decidir si el perro policía está calificado». Dio un golpecito al portapapeles que tenía delante el especialista en comportamiento.
Estás aquí para presenciar cómo es la cualificación y para dejar constancia de que lo viste con tus propios ojos. Nadie discutió. El hombre se volvió hacia el encargado. Eso es todo. Recupere su bien. El guía se puso de pie y caminó con calma hacia el perro policía. Sin silbar, sin dar órdenes. El perro se levantó y lo siguió, no porque se lo ordenaran, sino porque había llegado el momento. La puerta se cerró tras ellos. Dentro de la sala de evaluación, reinó el silencio durante varios segundos. Luego, el oficial de la Fuerza Aérea se recostó y exhaló. Ese perro no está entrenado. Es sereno. El especialista civil murmuró, no creo que ese perro parpadee a menos que quiera. El capitán de la Infantería de Marina no dijo nada, pero cogió un bolígrafo y marcó una línea en su formulario, recomiendo el pase incondicional. Porque incluso dentro del sistema, distante, enredado, plagado de burocracia, llega un momento en que la competencia tiene más peso que la autorización. Y este acababa de silenciar a todos en la sala. El contraalmirante Kerna regresó a su oficina con la arrogancia de quien se creía victorioso. Su nombre aún inspiraba respeto. Su título seguía cerrando puertas y abriendo otras. Y, lo más importante para él, seguía controlando la narrativa. Pero algo había cambiado. No en la confrontación, no en el drama, sino en el silencio. Ese tipo de silencio que se instala después de que algo importante se ha puesto en marcha discretamente. Se había extraído un archivo, no de un registro público ni de un directorio base, sino de una auditoría interna restringida gestionada por el Departamento de Logística. Se marcó con una pestaña roja. Se activó la auditoría. Su contenido no era dramático. Al menos no a primera vista. Errores en la asignación de combustible. Manifiestos de envío con ligeras discrepancias. Órdenes de reparación firmadas sin inspección. Y adjuntos a varios de esos documentos, el mismo código de ruta, la misma autorización del intendente, la misma firma digital, Kerna, R.A. En un edificio anodino que no figuraba en el mapa de la base, 2 hombres y una mujer estaban sentados en una habitación cerrada. Todos vestían de civil. Todos portaban credenciales que nadie les pidió que mostraran 2 veces. Uno de ellos, el mismo observador silencioso que había aparecido tras la ventana durante la evaluación, habló primero. La presencia del cuidador no fue casual. Confirmado, dijo la mujer. Su autorización de seguridad fue sellada en el marco de la operación Javelin Trace. Está integrado como agente de observación avanzada. ¿Y el perro? El hombre sonrió levemente. Forma parte del mismo programa. Clase confidencial. Paquete completo de integración sensorial, olfato, patrones, audición, estado de congelación reactiva, calibrado para la elaboración de perfiles de comportamiento. El tercer hombre frunció el ceño. ¿Estás diciendo que el perro era el cebo? No, corrigió la mujer. El perro era el espejo. Todos reflexionaron sobre ello un momento. Porque lo que había ocurrido en el campo de desfiles, los gritos, la huelga, la respuesta institucional, no era lo importante. Lo que importaba era la reacción, la que se estaba analizando. Y Kerna había fracasado. De vuelta en su oficina, Kerna sirvió café con una mano que no era tan firme como el día anterior. Empezó a notar ciertas cosas. El ayudante que ya no estaba fuera de su puerta. La solicitud de permiso temporal que había sido devuelta con la indicación aplazada, en revisión. La terminal de acceso al comando que requería una nueva autenticación. Y lo peor de todo, el silencio de Flecom. Porque cuando nadie contestaba tu llamada, no solía ser porque estuvieran ocupados, sino porque no querían que tu voz quedara grabada en su línea. En una instalación segura para el transporte de perros policía, el adiestrador estaba sentado con las piernas cruzadas frente al animal, cepillando el pelo suelto con movimientos suaves y rítmicos. El cuerpo del perro estaba tranquilo, pero sus ojos estaban alerta. «¿Lo viste?», dijo una voz a sus espaldas. El adiestrador no se giró. Vi lo que tenía que ver. La figura se acercó. Vestía ropa de civil. No llevaba insignias, pero su postura era inconfundible. ¿Estás preparado si esto se complica? El encargado asintió levemente. Él ya ha intensificado la situación. Ahora solo nos queda observar.
El hombre se agachó junto al perro y extendió el puño cerrado. El perro olfateó una vez y luego apoyó suavemente la barbilla contra la mano. Él no muerde. El encargado esbozó una leve sonrisa. Solo cuando yo lo diga. Las pruebas ya se habían movido. Lo que comenzó como una reacción a un ladrido se había convertido en una cadena clara: manipulación de autorizaciones, blanqueo de recursos a través de unidades de baja visibilidad, intercambio de favores por silencio sobre el inventario y un uso indebido estratégico de los protocolos logísticos vinculados al acceso de subcontratistas extranjeros. No era espionaje. No era traición. Pero era corrupción. Y había existido de forma latente durante años, porque todo el mundo asumía que un hombre con estrellas en el cuello no podía beneficiarse de algo tan insignificante. Pero el perro lo había descubierto. No mediante una persecución cinematográfica ni una explosión culminante, sino mediante su postura, su inmovilidad, su reconocimiento de patrones. Porque aquel ladrido en aquel campo de desfile había sido entrenado, no para advertir de una amenaza, sino para señalar una coincidencia de patrones. Y el contraalmirante Kerna era la persona indicada. Simplemente aún no lo sabía. En segundo plano, la autorización ya había cambiado. La designación del perro policía pasó de operativo de nivel 2 a protocolo de vigilancia de activos activo. ¿Y el adiestrador? Volvió a tener un estatus sin restricciones con un nuevo objetivo: permanecer en espera hasta que se inicien los procedimientos formales. Lo cual significaba una cosa: el sistema no había terminado de vigilar. Y ya no solo vigilaba a Kerna. Ocurrió sin previo aviso. No durante una misión, no en el campo de batalla, sino en un pasillo. Flanqueado por oficinas acristaladas y retratos de mando enmarcados, el contraalmirante Kerna dobló la esquina con paso enérgico. Un oficial subalterno lo seguía, tratando de mantener el ritmo, recitando rápidamente actualizaciones de procedimientos. Kerna lo interrumpió a mitad de la frase. Dígale al departamento de logística que quiero que se acelere la liquidación de la deuda. No me importa lo que haya señalado la auditoría. No vio al adiestrador hasta el último segundo. Estaba de pie en medio del pasillo, sin bloquear el paso, simplemente presente. El perro policía estaba sentado a su lado, tranquilo, con la correa puesta pero relajado, con la mirada fija en Kerna. Kerna se detuvo. «Estás incumpliendo el protocolo», espetó. «Esta ala tiene acceso restringido sin escolta». El encargado no dijo nada. Kerna dio un paso al frente. 2 zancadas, 3, luego 4, justo a distancia de ataque. «Crees que eres intocable porque un oficinista te ha borrado la identificación», siseó. Otro paso. El perro policía no gruñó, no se movió, pero el peso en el pasillo cambió. Kerna señaló con el dedo el pecho del adiestrador, alzando la voz. «Se acabó. ¿Me entiendes? Tú y ese perro». Una sola palabra lo interrumpió. El encargado no gritó. Simplemente habló. «Desplegar». El perro policía se movió. No fue una carga, ni un ataque. Fue preciso. Un solo salto, cuerpo tenso, boca cerrada. Golpeó a Kerna de lleno en el pecho. No con los dientes, sino con una fuerza controlada, suficiente para hacerlo retroceder 2 pasos completos contra la pared de cristal. El almirante no cayó, pero se quedó sin aire. Entonces el perro adoptó instantáneamente una postura defensiva. Con las patas delanteras firmes, la mandíbula a centímetros del abdomen de Kerna, inmóvil, congelado, preparado. Sin morder, sin gruñir, simplemente esperando. «Alto», dijo el adiestrador. El perro obedeció al instante, se sentó sobre sus cuartos traseros, tranquilo, quieto, como si nada hubiera pasado. Un guardia de seguridad que estaba al final del pasillo lo había visto todo y no se había movido, porque no parecía un ataque. Parecía un reinicio. Como si se hubiera redefinido un límite. Kerna jadeó, recuperó el aliento, intentó hablar. Pero el operador ya se estaba girando. Golpeó su comunicador. «Aquí el activo nivel Bravo 21», dijo con calma. «Combate iniciado. Protocolo 47C. Todas las acciones registradas mediante cámara corporal y vigilancia del pasillo. A la espera de confirmación». La respuesta llegó 2 segundos después.
Esto es un descuido. Se reconoce la acción. Se han registrado los testigos. Continúe. Kerna se puso de pie tambaleándose, con el rostro enrojecido y conmocionado. Será sometido a un consejo de guerra por esto. El adiestrador se giró por primera vez. No había ira en su rostro, ni satisfacción, solo claridad. Yo no lo ataqué, señor. Asintió hacia el perro policía. Y él tampoco. La voz de Kerna se quebró. Lo desplegaste. No, interrumpió el adiestrador. Le di espacio. Él tomó medidas para restablecer el límite. No me atacó la garganta. No aplicó fuerza en las extremidades. No hubo laceración, ni mordedura, ni traumatismo. Hizo una pausa. Eso se llama autocontrol. El personal de seguridad no detuvo al cuidador. No tocaron al perro. Simplemente se hicieron a un lado mientras ambos caminaban por el pasillo y salieron sin decir nada más. Dentro del edificio de operaciones, el silencio se hizo cada vez más ensordecedor. Las imágenes ya habían sido retiradas del sistema de seguridad. La autorización de Kerna figuraba como suspendida temporalmente. La nota añadida por el oficial de supervisión decía: intervención exitosa. No se requiere ninguna otra provocación. Lo cual, en un idioma que solo unos pocos entendían, significaba: el mensaje ha sido entregado. Y el mensaje no era dolor. Era precisión. Las órdenes llegaron rápidamente. Sin dramatismo, sin marchas militares ni megáfonos, solo una silenciosa cascada de firmas, marcas de tiempo y banderas clasificadas que hicieron que la posición del contraalmirante Kerna pasara de ser una autoridad al mando a estar bajo revisión interna. Y sin embargo, el anuncio se hizo en el mismo lugar donde todo comenzó. El mismo campo de desfiles, la misma formación. Pero esta vez, el tono había cambiado. Más de 2000 infantes de marina permanecieron firmes. Algunos estaban presentes por primera vez, otros acababan de incorporarse. Pero las noticias corren como la pólvora en una base militar, sobre todo cuando hay escándalo, silencio y un perro de por medio. Esta vez no hubo música, ni condecoraciones, ni saludos militares. Solo un podio y una simple declaración de una voz neutral. Alguien enviado desde el mando, imparcial y ajeno a la política local de la base. Esta mañana, el contraalmirante R.A. Kerna ha sido relevado de todas sus funciones en espera de una investigación formal. Los resultados de la auditoría interna preliminar y la revisión física de las operaciones han corroborado el abuso de autoridad, la violación de procedimientos y el intento de obstrucción del protocolo operativo. La multitud no vitoreó, no jadeó. Escucharon. El orador continuó. Según las grabaciones de seguridad y el testimonio verificado de los testigos, el vehículo blindado de primera clase Bravo 21 y su operador, el 0179, mantuvieron una disciplina de procedimiento impecable durante todo el incidente. En ningún momento se recurrió a la fuerza fuera del protocolo de actuación estándar. Una pausa. No premiamos el cumplimiento con reconocimiento. Lo esperamos. Pero cuando el cumplimiento se produce bajo presión, provocación y amenaza institucional, merece ser reconocido. El público permaneció inmóvil hasta que el funcionario encargado de la supervisión retrocedió, y dos figuras se acercaron desde un costado del campo. El adiestrador y el perro. Sin fanfarrias, sin música, sin discursos. El perro no se pavoneó, no ladró. Simplemente caminó al unísono con su adiestrador. Firme, silencioso, observador. Cuando llegaron al centro del campo, no miraron hacia el podio. Miraron hacia los marines. El instructor alzó la mano, no para saludar, sino para mostrar su presencia. Un gesto respetuoso. El tipo de gesto que se dan los soldados al pasar, cuando no hace falta decir nada más. Y entonces se dio la vuelta y se marchó. El perro policía lo siguió. Eso fue todo. Sin ascenso, sin medalla, sin apretón de manos. Pero más tarde ese mismo día, en el ala administrativa, todo el personal recibió un memorando interno. El Handler 0179 y el Tiraset B-21 deben ser tratados como una unidad de observación avanzada activa. Su ámbito operativo incluye acceso discrecional a logística clasificada, centros de evaluación y despliegues ceremoniales. Las consultas deben dirigirse al Departamento de Supervisión.
No mencionaba el nombre del responsable ni lo sucedido, pero era el tipo de memorándum que transforma la percepción. No por lo que dice, sino por lo que significa. De vuelta en las perreras, una joven infante de marina estaba alimentando a los perros del turno de noche cuando pasó junto al corral de Bravo 21. No estaba durmiendo. Estaba sentado, mirando hacia la esquina, con las orejas atentas y los ojos vigilantes. Hizo una pausa. «He oído que ahora eres famoso», susurró, medio en broma. El perro parpadeó una vez, no se movió. Se arrodilló ligeramente, cautelosa pero curiosa. «No eres lo que pensaba», dijo. Detrás de ella, el encargado entró en silencio y asintió una vez. «Él nunca lo es». Luego les puse la correa y salieron juntos, simplemente otro turno de trabajo. Solo que esta vez, cada soldado que pasaba se mantenía un poco más erguido. No por miedo, sino por respeto. Porque a veces la corrección más severa no se produce a puerta cerrada. Se produce a la vista de todos. Y cuando hay suficiente silencio, todo el mundo la oye. No hubo sesión informativa, ni cámara esperando en el pasillo, ni ceremonia de ascenso. Escondido en un rincón del calendario de la base, solo una puerta de metal, un espacio privado y silencio. El agente se apoyó contra la pared de la sala de observación vacía. Antes utilizada para realizar entrevistas encubiertas, ahora no figura en los mapas. El perro policía estaba sentado a pocos metros de distancia, con las patas delanteras cruzadas como una estatua esculpida en la nada. No se miraron, no hacía falta. Los minutos pasaron como la niebla. Presentes, pero difíciles de medir. Finalmente, el adiestrador metió la mano en el bolsillo y sacó algo pequeño y doblado. Un trapo, el mismo que siempre usaba después de los entrenamientos. Se agachó junto al perro y comenzó a limpiarle el flanco. No porque estuviera sucio, sino por rutina. El perro no se movió, no reaccionó. Pero algo se suavizó en sus ojos. «Te mantuviste firme», murmuró el entrenador. «No te rendiste. Ni siquiera cuando te tocó». El perro parpadeó una vez, pero seguía sin moverse. El agente hizo una pausa. «Casi dije algo», admitió, ahora en voz más baja. «Cuando alzó la voz, cuando te golpeó». No terminó la frase. No hacía falta. La pausa fue la admisión. La contención dolía más que cualquier represalia. El cuidador dejó el trapo en el suelo y se recostó contra la pared. «¿Te acuerdas de Ramadi?» Las orejas del perro se alzaron ligeramente. 3 civiles detrás de esa puerta. Permaneciste inmóvil durante 2 horas hasta que llegó la autorización. Recibiste disparos, pero no te moviste. Un leve suspiro. Eso fue lo que hizo que te metieran en la celda negra. No los taladros para morder, ni la velocidad. Volvió a mirar al perro. Fue paciencia. Pasó un instante. Luego, el encargado pronunció una palabra corta de 2 sílabas, un código de liberación informal, uno que solo ellos usaban. El perro se levantó, caminó hacia la puerta lateral, se sentó junto a ella y esperó. Aún sereno, aún capaz, pero listo para partir. El cuidador se puso de pie, pasó la correa sin apretarla por una mano y lo siguió. Sin ceremonia, sin medalla. Solo 2 figuras caminando por un pasillo sin placa identificativa. Nadie los vería marcharse. Pero las personas adecuadas ya habían visto suficiente. Las personas importantes, las que ahora entendían que el perro no era solo músculo y el hombre no era solo una correa. Eran un sistema unido no por el poder, sino por la disciplina. Y en un mundo que con demasiada frecuencia premiaba el ruido, se habían convertido en maestros del silencio entre órdenes. Ahora ya has visto lo que pasó cuando un almirante de alto rango subestimó a un perro silencioso y al hombre que sostenía la correa. Pero ¿qué hay de ti? Si hubieras estado entre la multitud, ¿habrías dicho algo cuando golpearon al perro? ¿Crees que el entrenador tomó la decisión correcta al contenerse en lugar de contraatacar? Y cuando la jerarquía no se controla, ¿debería el respeto prevalecer sobre la responsabilidad? Deja tus comentarios. Los leemos todos. Y si esta historia captó tu atención aunque sea por un segundo, dale al botón de me gusta, porque así le indicas al algoritmo que estas historias importan.
Pulsa también el botón de suscribirse para no perderte la próxima vez que un susurro de disciplina silencie una habitación llena de ruido. Y pulsa el icono de la campana si quieres ser el primero en ver qué pasa mañana, porque subimos contenido a diario. Y si estás viendo esto, nuestras otras historias ya están en pantalla. Toca una ahora y nos vemos pronto.